Jonás en el Antiguo Testamento entre los profetas menores. Ahí está Jonás, puede buscarlo. Vamos a estar casi en todo el libro. No vamos a leer todo el libro, lo puede leer en su casa. Pero insistimos en el hecho de que Cristo es el centro, hermanos míos, de la palabra de Dios. Lamentablemente, en muchas oportunidades en la vida, no hemos pasado de ver solamente en la palabra de Dios algunas lecciones morales para nosotros y nada más, ¿cierto? Pero Cristo está en su palabra. Cristo está ahí en su palabra. Y necesitamos ver que Jonás fue escrito por Cristo. No es que Cristo escribió Jonás. Por causa de... es impresionante cuando uno va al Nuevo Testamento y cuando Cristo está hablando y de pronto dice a los fariseos, esta generación maligna demanda señal, pero señal no le será dada, sino solamente la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿cierto? Así el Hijo del Hombre estará ahí 3 días y 3 noches y luego resucitará. Bueno, y uno va al libro de Jonás y no ve dónde ve la resurrección. ¿Ya? ¿Dónde está la resurrección ahí en Jonás? No está en realidad. Pero es interesante cómo Cristo nos abre los ojos y dice, wow, estaba ahí. Hay algo ahí sobre Cristo. Amén. Es así como toda la palabra del Señor de alguna manera apunta, ya sea, y aquí voy a ocupar unas palabras que usan los teólogos, ¿cierto? Ya sea cristocéntricamente o cristotélicamente, ¿ya? Está ahí Cristo. Está ahí Cristo. Y vamos hoy a ver acerca de la obra de Dios de salvación en este pueblo llamado Nínive, y que es un pueblo que tiene una particularidad y que se asemeja obviamente a la vida de muchos pueblos hoy en día, pero particularmente a la vida de muchos individuos hoy en día, que es cómo Dios salva a quien no le busca. Vamos a ver hoy día un Dios que salva a aquel que no le busca. Amén. Y realmente eso es lo que vemos aquí en el libro de Jonás. Amén. Como Dios, en su gran misericordia, está empeñado en buscar y salvar, particularmente en esta historia, a la gente de Nínive. Un pueblo lleno de maldad, que no conocía a Dios y que no buscaba a Dios. Y para esto ocupó Dios a un hombre llamado Jonás, uno de sus siervos. Él era profeta, quien tuvo que entender que los soberanos propósitos, que los soberanos planes de Dios se cumplen a pesar de nosotros. Amén. Dios cumplirá, dijo el salmista, su propósito en mí. Y esta certeza debemos entender, ¿cierto? Con esta certeza, el obrar de Dios en la vida de impíos como los de Nínive. Y vamos a ir aplicando estas cosas a nuestra propia realidad. Hermanos, un Dios que salva a quien no le busca. Dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona o predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿qué dice? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y ahí ustedes saben el desarrollo
del capítulo 1, cómo este hombre se sube al barco, navega en el barco, Dios envía una tormenta porque él tiene preparada una tormenta para este barco y está ahí, los hombres desesperados, finalmente Jonás dicen, yo soy la causa del problema, tírenme nomás al mar, estirado ahí al mar, Jonás en el mar, en su desesperación, ora a Dios y Dios manda a este pez que había preparado para retener a Jonás mientras sufría esta pavorosa semi-muerte. Y luego dice que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Y capítulo 3, mire lo que dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, perdón Jonás, no pensé que te iba a importunar esta petición mía. Plan B. ¿Eso le dice el Señor? No, exactamente las mismas palabras. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, miren, el mismo relato, pero ¿quién dice? Y fue a Nínive. Y fue a Nínive. Sin duda que el relato de Jonás es precioso, es magistral. Hermano, cuando usted enseñe historias de la Biblia a los niños, por favor, no las fabulice, ¿ya? No las fabulice, o sea, no las convierta en fábulas como las de ¿Esopo era el autor? No recuerdo. No, Jonás no es una fábula donde tú tienes que sacar la mejor moraleja y ves que es muy malo desobedecer. No, si Jonás no está ahí para aprender que es malo desobedecer y es bueno obedecer, ¿ya? Sin duda que uno pudiera hacer una aplicación al respecto, pero eso no es el fin de Jonás. El fin de Jonás, tal como todo libro de la Biblia, es Dios, la gloria de Dios. Y vemos aquí al Dios glorioso buscando y salvando a quien no le busca, ni creen en él. Y vemos aquí el despliegue, hermanos míos, de la gracia redentora de Dios, de la gracia salvadora de Dios. Y espero en el Señor, con todo corazón, que el Señor pueda darte, si tú no tienes la salvación en Cristo este día, que Dios pueda darte la luz suficiente en tu corazón para apreciar el valor de Cristo y menospreciar el valor de tus obras y apreciar el valor de la obra de Cristo. Y que en ese contraste puedas tú mirar a Cristo como tu única esperanza de salvación. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús quiero presentarme delante de ti, Padre, en mi debilidad, Señor, para rogarte, Padre, que me ayudes a predicar tu palabra con denuedo, con gracia, Señor. Más allá de mis limitaciones, Padre, y de mi incapacidad, ayúdame, Señor, a poder, como dice Pablo, hablar como debo hablar, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda tomar control de mi corazón, de mi vida, de mis pensamientos, que mis hermanos también puedan recibir la obra del Espíritu Santo en sus vidas con tu palabra, que es poderosa. Y sobre todo, Padre, sé que hay personas aquí que no tienen la salvación en Cristo. Y yo te ruego por ellos, Señor, para que tu gracia y misericordia les alcance, provocando en ellos, Señor, por la obra del Espíritu Santo y el poder de tu palabra, el nuevo nacimiento en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí resumamos un poco, o sea, recopilemos un poco. Hay un Dios queriendo salvar a un pueblo que no le busca, que es impío en gran manera. Tenemos a un profeta llamado Jonás, profeta, un siervo de Dios que está encomendado por Dios a hacer lo que Dios le manda. Y tenemos también circunstancias preparadas por Dios, no para beneficio del profeta,
sino que particularmente para beneficio de sus propios planes. Dios prepara las circunstancias para beneficio de sus propios planes. ¿Me entienden? Porque Dios obra de esa manera. Sí, parte de las consecuencias del obrar de Dios son bendiciones para mí, para ti, beneficios para nosotros. Pero el foco de Dios cuando Él obra no somos nosotros en sí, sino su gloria. Amén, su gloria. Y para la gloria de Él, Él nos bendice, nos da beneficios, nos salva, nos llama, nos busca. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que sin duda que debemos conectar en nuestra mente a la luz de esta historia. Cuando Cristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Y sin duda que eso refleja la intención de Dios en este libro de Jonás. Él viene a buscar a Nínive. Él viene a salvar a Nínive. Ahora, ¿qué era Nínive? Bueno, una ciudad, Asiria, la capital del reino asirio, quienes son asiduos a la historia universal sabrán del imperio asirio. El imperio asirio es uno de los grandes imperios antiguos, que aparte de varias particularidades, tenía una que eran sumamente violentos en su hambre de conquista. Entonces ellos, de hecho, si no sabe, ellos inventaron la crucifixión, que luego pasó a ser adoptada por los romanos como método de tortura y de muerte. Pero ellos inventaron toda esta clase de artilugios y estrategias para torturar y matar. Era realmente un imperio bien violento, bien duro en el sentido de la conquista. Y Nínive era la ciudad capital del imperio. Esta gente, los asirios en general, eran politeístas, tenían una cantidad de dioses, eran paganos idólatras, como todo pueblo en ese tiempo. Y como todo pueblo pagano idólatra en ese tiempo, su religiosidad, su religión, obviamente estaba muy apartada de los parámetros morales que Dios promovía en su ley, ya en su palabra. Por lo tanto, usted pudiera encontrar aquí en Nínive inmoralidad, paganismo en su más cruda expresión, ya una idolatría, pero bien cruda en ese sentido. En realidad era gente que no conocía a Yahweh, el Dios de Israel. No le conocía. No conocía a Jehová. No conocía la ley de Dios. Era gente absolutamente, no solamente ignorante de Dios, sino que se le suma a esto, que como Nínive estaba muy distante de Israel, era una ciudad que ni siquiera tenía la intención de buscar a este Dios de Israel, ni siquiera había escuchado tal vez del Dios de Israel. Realmente era gente que no tenía ningún conocimiento de Dios, como lo expresa también al final este libro. No tenían conocimiento de Dios. Entonces uno pudiera suponer que el que busca encuentra, ¿cierto? Entonces tú vas a encontrar a Dios cuando busques a Dios. Y sí, suena lógico desde nuestra manera de entender la vida desde el punto de vista humano. Y Cristo lo dijo también, el que busca, halla. ¿Entiendes? O sea, desde el punto de vista humano, sí, es verdad. Si yo busco algo, voy a encontrar tal vez ese algo. Pero no se nos debe ir de vista una verdad clara y trascendental a la hora de entender cómo funciona mi corazón con Dios, que está expresada en los Salmos, pero la dice también Pablo en el libro de Romanos capítulo 3. Dice, bueno, voy a citar el Salmo. Miré yo desde los cielos, dice el Señor, miró Jehová desde los cielos para ver si había algún hijo de hombre que buscara a Dios. ¿Y qué dice? He aquí, no hay ninguno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron.
aún se hicieron inútiles. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Entonces, cuando nosotros miramos desde el punto de vista humano, sí, vemos intereses religiosos en nuestras vidas, porque nosotros seres humanos somos gente religiosa por naturaleza. Dios nos diseñó para ser así. Dios nos diseñó para adorarlo, pero como estamos en una condición caída, esa adoración está tan desvirtuada que lo máximo que podemos nosotros experimentar es una religiosidad vana por lo demás. Y que generalmente esta religiosidad tiene una base: mis propias obras, lo que yo soy, lo que yo hago. Porque tenemos la idea inherente de que este Dios que debe existir ha de aceptarme a mí por lo que yo hago, por mis obras. Obviamente era la dinámica también de las religiones paganas en el tiempo de los asirios, ¿ya? Entonces, era Nínive, una ciudad pagana, desconocedora de Dios, ignorante de Dios, sin buscar a Dios y con una conducta cultural absolutamente distante de lo que Dios expresaba en su ley. Entonces, Dios, lo maravilloso de la historia en Jonás, lo maravilloso es Dios, que a pesar de, decide buscar y salvar a quien no le busca. Buscar y salvar a Nínive. Entonces, hermano mío, nosotros necesitamos entender que esta es la dinámica que Dios tiene en toda la historia con la humanidad. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú te das cuenta de que Dios no va por el mundo buscando adherentes partidarios, como nosotros los seres humanos estamos acostumbrados, ¿cierto?, a entender la vida así. Elecciones presidenciales y los candidatos van por todo Chile buscando partidarios. Entonces los partidarios dicen, ese me gusta a mí, yo voy a votar por él porque ese me gusta, me identifica. Pero pudiera ser el caso de que alguno le dijera, bueno, ya a mí no me gusta ese. Entonces el candidato tiene más o menos gente en virtud de la respuesta que estos tengan hacia sus propuestas. Entonces el candidato vive para buscar partidarios. Y mientras más partidarios tiene, más feliz el candidato y más gozoso porque va a salir seguramente electo. Y nosotros pensamos que Dios tiene una dinámica muy parecida a esa en el Evangelio. Que Dios anda por el mundo proclamando el Evangelio, tratando de encontrar partidarios de su causa y que simplemente lo que Él espera es que alguno en este mundo diga, yo quiero seguir a Dios, y se pone feliz Dios. Y uno dice, no quiero seguir a Dios, y se pone triste Dios. No, es verdad que no, la verdad es que no. Cuando uno va a la palabra del Señor nos damos cuenta de una cosa, que Dios no nos necesita para ser feliz. Dios no te necesita a ti, Dios no me necesita a mí, pudiéramos nosotros ni siquiera existir y Dios sería pleno y feliz y dichoso en sí mismo. Porque el mayor tesoro que Dios tiene, ¿sabe qué es? Él mismo. Él mismo. Él vive para su gloria. Él busca gloria de parte nuestra porque Él vive para su gloria. Por eso es Dios. Pero como comentaba el hermano delante, este Dios tan maravilloso y soberano decide humillarse. Y decide en un acto de condescendencia con nosotros los pecadores, venir y tendernos una mano. Buscar al que no le busca. Salvar al que está perdido. Y ese soy yo, ese eres tú, esos somos todos nosotros. Dios decide salvar a quien no le busca. Y hermano, Dios decide salvar. Sí, es verdad. Tú y yo un día buscamos del Señor porque por ABC
hubieron circunstancias en nuestra vida, ya sea emocionales, físicas o circunstanciales en la vida, que nos llevaron, nos condujeron a esta puerta de salida que es Cristo. Pero tú no llegaste ahí por casualidad. Tú no llegaste ahí por tu maravilloso intelecto. Tú no llegaste ahí por tu calidad moral. Tú llegaste ahí porque Dios te llevó ahí. Por eso es que debes vivir para su gloria, porque Él merece toda gloria en la salvación. Entonces, Dios decide salvar a quien no le busca. Existía en los tiempos de Jonás un pueblo que vivía para Dios, que le conocía, que era Israel. Dios tenía un pacto con ellos. Estamos hablando de los pactos en la mañana. Dios tenía un pacto con ellos. Es decir, Dios estaba relacionado en una relación pactual con ellos. Él era su Dios y ellos eran su pueblo. Gracias, hermano. Ellos tenían la ley de Dios. Bueno, tenían una montonera de leyes, ¿cierto? Que las leyes de Dios podemos dividirlas en tres cuerpos, ¿cierto? Las leyes ceremoniales, las leyes civiles y las leyes morales. Amén. Las leyes ceremoniales y civiles no tienen continuidad en el día de hoy, pero sí la ley moral porque es eterna. Pero ellos tenían su ley, con la cual ellos observaban la vida que Dios les pedía observar. Ellos, Israel, les servía, adoraban a Dios, les servían. ¿Ven? Ellos eran conocedores de Dios, como el lenguaje que ocupamos a veces. ¿Tú eres conocedor de Dios? Sí, yo conozco al Señor. ¿Ya? Yo conozco al Señor. Es el lenguaje que ocupamos nosotros, ¿cierto? O caminar, ¿cierto? Ayer hablábamos con mi esposa, dice, no, yo todavía camino, decimos, ¿no? El lenguaje que ocupamos nosotros para referirnos que estamos en las sendas del Señor. Y aquí había un pueblo que adoraba a Dios. Tal como hoy existen, hermanos, personas que están en una correcta relación con Dios. Pero como hemos dicho antes, están en una correcta relación con Dios no por mérito propio. No por mérito propio. Si Israel estaba ahí en una correcta relación con Dios en el tiempo de Jonás, no era por mérito de Israel. Amén. Dios se los dijo en el Deuteronomio. Yo no los escogí a ustedes por ser el más grande de los pueblos, ni el más importante. Todo lo contrario, le dice, por ser el más insignificante de los pueblos. Yo los amé y los salvé. Por lo tanto, hermanos míos, a la luz de Jonás y de toda la Biblia, podemos decir que la salvación es una decisión, pero de Dios. Dios decide salvar. Pero también en el tiempo de Jonás, hermanos, habían muchos que no le conocían. Y como no le conocían, claro, vivían en sus pecados. Porque quien no le conoce vive en sus pecados. Siempre hago la observación, no significa que no tenían una vida religiosa. Porque tenemos nosotros la idea de que vivir con Dios es igual a experimentar una vida religiosa. Y sí, es cierto, la vida cristiana implica religión. Amén. Pero en su sentido más fundamental, es decir, una relación con Dios, con la divinidad. Pero cuando hablamos hoy en día de una vida basada esencialmente en la actividad religiosa, estamos hablando, como dije antes, de esta idea que tenían los pueblos aún en la antigüedad, de que solamente viviendo ciertas dinámicas religiosas, cierta conducta moral, ellos se sentían bien delante de las divinidades. Pero hay que entender una cosa, tal como Nínive, aunque estos pueblos estaban ignorantes del Dios verdadero, ajenos al Dios verdadero, no buscaban al Dios verdadero, estos pueblos igualmente estaban expuestos al juicio de Dios. Expuestos al juicio de Dios, a tal punto de que justamente la predicación de Jonás, y eso es interesante, lo vamos a resaltar después, la predicación de Jonás, el enfoque de la predicación de Jonás es el juicio de Dios.
Es el juicio de Dios. Hay mucho del Evangelio aquí. Amén. Aquí Jonás no fue a, a vender falsa publicidad a Nínive. Jonás no fue a hacer una campaña de positivismo, así, busca a Dios y vive. No, no, no. La expresión de la predicación de Jonás, la intención, el núcleo de la predicación de Jonás fue el juicio de Dios. El juicio. Y hermanos, en el Evangelio es exactamente igual. Cuando el apóstol Pablo comienza a desarrollar la idea del Evangelio en el libro de Romanos, que es por excelencia la gran carta del Evangelio, cuando comienza a desarrollar la idea del Evangelio, ¿comienza con qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Empieza con la ira de Dios. Y eso es el porqué del Evangelio, hermanos. ¿Por qué Dios busca un hombre? ¿Por qué Dios busca un pueblo tan perdido como Nínive? ¿Por qué Dios busca un pueblo tan ignorante y tan apartado de Él como Nínive? Porque si Él no nos buscara, nosotros no le buscaríamos. Y por su pura misericordia. Porque Él quiere librar a Nínive del juicio. Estos pueblos eran así, estaban bajo el juicio de Dios. Dios en un acto de gracia quiso dar una oportunidad a Nínive de salvarse, llamándola al arrepentimiento a través de su siervo, el profeta Jonás. Eso es lo que es la predicación del Evangelio, una oportunidad que Dios te da para salvarte de su juicio. Y como siempre digo, es verdad, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida en este mundo, camina para donde quieras. Échate al bolsillo a Dios si quieres. Vive perdidamente si quieres. Pero todos nosotros tenemos vamos a encontrarnos en la misma esquina al final, en el juicio de Dios. Porque dice el Hebreos capítulo 9, verso 27, porque está determinado para los hombres, para toda la humanidad, que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. El escritor de Eclesiastés dice lo mismo a los jóvenes. Alégrate, joven, en los días de tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. ¿Ya? Anda en la alegría de tu corazón. En el fondo está diciendo, diviértete, haz lo que quieras, mira, sé tú. Pero agrega una frase final que pone ahí la conciencia en vilo. Dice, pero debes tener en cuenta una cosa, que sobre todas las cosas que tú hagas, Dios te va a juzgar. Sobre todo lo que tú hagas, Dios te va a juzgar. Entonces eso nos aterriza para entender dónde estamos nosotros. ¿Puedes tú hacer lo que te plazca con tu vida? Claro que sí. Pero debes entender que Dios te va a juzgar un día. Y tú no vas a poder escapar del juicio de Dios, a menos que hoy tomes la puerta de salida que Dios te da, que es Cristo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, dice la Biblia, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, era una capital de imperio, imagínense, y predica contra ella. Dios le dice, predica contra ella. No sé si ve el peso de estas palabras, pero es como anda y díctale la sentencia. Porque ha subido su maldad delante de mí. Dios decide destruir Nínive. ¿Puede hacerlo? Sí. Ocupa muchas cosas el Señor para juzgar a los pueblos. ¿Por qué Dios no impide las guerras? Amigo, es muy probable que esas guerras sean parte del juicio de Dios contra los pueblos. Las hambrunas y toda clase de cosas. Porque
pecado debe ser juzgado por Dios. Pero lo maravilloso que hay en la historia de Jonás, que a la vez que es una predicación, la de Jonás, que la empuja el juicio, que la empuja el dictamen divino de sentencia, de castigo, eso está empujando la predicación. Pero ¿por qué Dios simplemente no dejó a Jonás en la casa y lo juzgó nomás a los ninivitas? Porque aquí nos quiere mostrar la maravillosa misericordia de Dios. Que a pesar de que Nínive merece ser juzgado, porque dice ahí su maldad ha subido delante de mí. ¿Qué significa esta expresión, su maldad ha subido delante de mí? Significa que hay un increchendo de la maldad, que ha llegado hasta el colmo, como dicen otras expresiones. Que ya ha llegado el punto en que el juicio es inevitable. Ahora, cuando hay un juicio inevitable, y esto es lo maravilloso de esta historia de Jonás, cuando hay un juicio inevitable como este de Nínive, resulta que es evitable. ¿Cuándo es evitable? Cuando los ninivitas deciden actuar como Dios les demanda que actúen, en arrepentimiento y en fe. Tal como hoy existen Tal como Nínive, digamos, hoy existen personas que no tienen una correcta relación con Dios, hemos dicho. Y entender lo que le pasó a Nínive es entender también nuestras propias vidas. A pesar de nuestro pecado y del justo castigo que merece nuestra maldad, Dios decidió salvar a pecadores como nosotros. Él decidió salvarnos. Mira lo que dice el versículo más conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es nuestro destino? La perdición. Estamos perdidos, estamos malditos porque Adán falló. Pero hay algo que es nuestra esperanza y que es la salvación que Dios da a través de Cristo. Dios decide salvar a pecadores como nosotros para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Envió Dios a condenar al mundo a través de Jesús? Entonces estamos libres, no estamos condenados. No, si estamos condenados. Cristo lo dijo. Yo no soy el que les condeno. Dice, la ley les condena. Moisés los condena. ¿A qué se refería? Claro, ahí está la ley. Hermano mío, la ley nos condena. La ley nos condena a pena eterna. Adán falló y de ahí para adelante nosotros no tenemos la condición para superar aquello. Lo trágico de esto es que Dios sigue demandando del hombre con la ley moral obediencia perfecta. Entonces, ¿cómo Dios me demanda algo que yo no puedo hacer? Y ahí está el esfuerzo personal, ¿cierto? Como el joven rico. Cuando él dijo, yo he cumplido todos estos mandamientos de mi juventud, ¿qué me falta, Señor? Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres. Y él no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque descubrió el ídolo de su corazón, ¿me entiende? Y ahí está, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El hombre tenía un ídolo. Tú no puedes cumplir los mandamientos de Dios y ganar el aprecio de Dios por eso. Dios no diseñó la ley para que tú encontraras aceptación salvífica de Él. Dios no diseñó la ley moral para que, como un camino para salvarse. Eso es imposible. Lo que hace la ley frente a nuestro rostro es encararnos cuán pecadores somos y darnos cuenta de que hagamos lo que hagamos, fallamos y fallamos y fallamos. Por eso que el apóstol dice que la ley es como un ayo, como una niñera, como una nodriza que nos lleva a Cristo. Porque ahí en la miserable situación que nos quedamos con la ley de no poder cumplirla, esta misma ley dice, pero
Tranquilo. Hay alguien que la cumplió por ti y se llama Jesús. Él vivió sin pecado, Él la cumplió por ti. Si tú crees en Él, si tú le aceptas como tu Señor y Salvador, toda esta obediencia es puesta a tu favor. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, tal como pasó en la historia de Nínive, Dios siempre va a ocupar a personas para llegar a quienes Él quiere salvar. Dios siempre va a ocupar a personas para salvar a aquellos que Él quiere salvar. ¿Ven? Él no envió a un ángel a Nínive, Él no envió a un animal, no envió a nadie, envió a una persona. Claro, un siervo de Él, alguien que sabía de lo que Dios podía hacer, un mensajero del Señor, un profeta. De la misma manera, nosotros, en la iglesia de Cristo, dice la Biblia que somos una iglesia de profetas en cierta manera, porque hemos sido llamados a proclamar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Y tú y yo tenemos la misma labor de Jonás, predicar el Evangelio. El problema es que muchas veces nosotros, tal como Jonás, decidimos no ir a Nínive. Queremos rehuir la voluntad de Dios. Y hermanos míos, es imposible rehuir la voluntad de Dios. Todo lo que Él quiere hacer lo hace y punto. No hay plan B con Dios. No hay plan B. Dios decide predicar a Nínive y Dios manda a Jonás a predicar a Nínive un mensaje no de prosperidad, no lleno de bendiciones, porque así a veces presentamos malamente el Evangelio. A veces pensamos que el Evangelio es algo reformatorio. Y no es reformatorio. O sea, a veces lamentablemente así se introduce, por ejemplo, el Evangelio en las cárceles, pensando que el enfoque del Evangelio es un cambio de conducta. Y sí, el Evangelio, cuando impacta la vida de alguien, sí, resulta finalmente en un cambio de conducta, pero un cambio de conducta que está basado en un cambio de corazón. Porque ese es el fundamento del Evangelio. Esa es la promesa del nuevo pacto. Y pondré un corazón de carne donde hubo un corazón de piedra, dice el nuevo pacto. Ahí donde hay un corazón de piedra, pondré un corazón de carne. Entonces, muchas veces pensamos que el enfoque del Evangelio es el cambio de conducta. Mira, algunos dicen, mi esposo es borracho, quiero que deje de tomar, ya llevémoslo a la iglesia. Y sí, la iglesia hace bien. Se va a calmar un poquito, capaz que deje de tomar por un par de meses. Pero te lo aseguro, en el infierno hay muchas personas que dejaron de tomar, que dejaron las drogas, que volvieron con su esposa, después de haberlas abandonado. Mucho. Cristo dijo algo parecido cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Acaso no hicimos muchos milagros? ¿Saben lo que estaba diciendo esa gente? Claro, nosotros hoy día decimos, no, claro, milagros, demonios. Ah, claro, no, eso no lo hago yo. No, es que esa no es la idea. No nos olvidemos del contexto. Lo que estaba diciendo Cristo es que esas personas estaban haciendo exactamente lo que Él les mandó a hacer a sus apóstoles. Son personas que hacían exactamente lo mismo que sus apóstoles.
echar fuera demonios, profetizar en su nombre, hacer milagros. Entonces, ¿dónde está la distinción entre uno y otro? Hay una palabra clave que usa Cristo. Bueno, dos frases clave. La primera, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Entienden? Ya, y entonces, ¿hacer obras? No. Cuando dice hace la voluntad de mi Padre, eso lo conectamos con lo que Cristo mismo dijo. Y esta es la voluntad del que me envió, dijo, que creáis en mí. Esa es la voluntad del Padre. Porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y la voluntad del Padre es que crean en mí. Por eso no es decir, Señor, Señor, aquí y allá, y hago esto y hago... No es meterse en una vida religiosa pensando que de esa manera voy a estar bien con Dios. No, es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Cumplir los 10 mandamientos? No, es creer en Cristo. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No existe otro camino. Ni tus obras, ni tu vida moral. Esfuérzate por ser la persona más buena en el mundo y no llegarás ni a la esquina en tu camino al cielo. Abandona tu justicia propia. Abandona tu confianza en ti mismo. Solo Cristo puede llevarte al Padre. Solo Cristo puede llevarte a Dios. Solo Cristo. Pablo lo dijo en estos términos. Si por la ley fuese entonces la salvación, entonces por demás murió Cristo. Entonces Dios manda a Jonás, porque él siempre usa personas para predicar a este pueblo perdido. Jonás decide no ir. Bueno, Dios decide enseñarle algo a Jonás, ¿cierto? ¿Qué decide enseñarle a Jonás? Que es malo desobedecer. No es una lección moral. Es una lección espiritual. Lo que Dios decide enseñarle a Jonás es que su voluntad se cumple a pesar de él, a pesar de él. ¿Quién tiene que cambiar de planes? ¿Dios? Jonás. Jonás. Y esto es precioso, porque aquí hay gracia. ¿Dónde está la gracia aquí? Porque Dios está empeñado en salvar a esa gente que no lo busca. Jonás no quiere eso. Pero no importa, Dios lo va a usar igual. ¿Me entiende? La voluntad de Dios se cumple sí o sí. Y eso es lo precioso. Que hubieron muchos estorbos para que Cristo llegara a nuestra vida, pero Cristo llegó. Porque Dios lo quiso así. Dios decide entonces enseñarle que su voluntad se cumple, pero hizo levantar el Señor un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¡Oye, justito! Son nuestras expresiones humanas, ¿cierto? Justito pasó. Porque nosotros vemos desde la circunstancia todo lo que nos acontece. Hoy justo fui para allá y estaba el hermano ahí, me habló. Y justo, siempre justo, y tocó que, y todo lo que para nosotros es casualidad, porque no tenemos otra visión más allá de las cosas, desde el punto de vista de Dios, es el plan de Dios desarrollándose. Con cosas tan locas como esta, una tempestad, y de pronto, ya mátenme, y lo tiran al mar y un pez. Justito un pez, no es justito, Dios tenía preparado, dice, un pez que tragara a Jonás. ¿Qué pez era? No tengo idea, la Biblia no lo dice, así que no se quiebre la cabeza tratando de saber qué pez era. Pero la revelación de Dios nos dice que era un pez grande, que fue capaz de contener en su estómago, creo, ¿ya? Yo estoy suponiendo que estuvo en el estómago, a lo mejor estuvo metido, no sé, ahí en el esófago. Pero tuvo la capacidad de contener a Jonás con vida mientras era juzgado temporalmente, ¿cierto?, por Dios y vuelto a encomendar. Entonces Dios permite una tormenta, Dios permite que sea echado en el mar y
Dios permite todo esto. ¿Será la voluntad del Señor que yo caiga en el mar y me ahogue? A lo mejor sí, pues, hermano. Pues nosotros todo lo malo no es la voluntad de Dios. Y todo lo bueno sí es la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que estuviera casi muriéndose en el mar Jonás? ¿Es la voluntad de Dios que tú estés casi muriéndote, hermano, con las circunstancias que te están pasando? Porque seguramente piensas que ya Dios te abandonó. Esa es la primera que pensamos, ¿cierto? No, es Dios manejando las circunstancias para cumplir sus propósitos. Mire qué maravilloso Dios tenemos. Aquellos hombres, dice, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque Dios estaba orando. Tú no puedes ir contra Dios. Dios estaba orando. Le trataron de salvar la vida con ya, mira, te vamos a respetar la vida, pero al final tuvieron que tirarlo. Porque siempre se hace lo que Dios quiere. Y Dios envía un gran pez para que Jonás viva. Estos son los medios divinos. Los medios que Dios ocupa para llevar el evangelio a un perdido. ¿Quién es el protagonista aquí? ¿Jonás? Dios. Actor secundario, Jonás. Nínive. Es el salvador y el salvado. Y ahí Jonás, ¿qué? Una herramienta, un instrumento, un medio. Tú y yo somos medios, hermano. Somos meras herramientas que Dios ocupa para sus propósitos. Por eso toda la gloria sea para el Señor. Entonces Jonás entiende una gran verdad que la expresa en el capítulo 2 cuando está casi muriéndose. Expresa y entiende y expresa una gran verdad en el verso 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y todo esto lo hace porque Dios quiere salvar a Nínive del castigo por su pecado. ¿Quién es el que castiga? Él. ¿Quién quiere salvarlos? Él. ¿Puede dejar Dios de castigarlos? No, porque Él es justo y tiene que castigar el pecado. Pero a la vez quiere salvarlo. Y está ese dilema. Entonces Dios lleva a cabo su obra de salvación. Dios envía a su siervo a predicar. Vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No inventes mensajitos. Nada que ven al Señor y tus problemas serán solucionados. Nada que ven al Señor y Él tiene un plan maravilloso para tu vida y empiezan los problemas. Ven al Señor y Él te bendecirá y comienza y queda sin trabajo. No inventes mensajes, hermano. Hay muchos evangelios inventados hoy día que no se ajustan al evangelio de la palabra. Tú y yo no tenemos para qué inventar un evangelio. Si tú le agregas una cosita al evangelio, ya es otro evangelio, dijo Pablo. Cuando los judaizantes querían en Galacia meter, aparte de la fe en Cristo, meter las obras de la ley, Pablo les dijo, se las cantó, les dijo, si yo, mire, el gran apóstol, o si un ángel del cielo, mire, viene y les predica otro evangelio distinto al que yo ya les he predicado, maldito, sea maldito. Porque no hay otro evangelio. Él mismo dice, ¿cierto? No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten el evangelio. Entonces yo le agrego una cosa y pervierto el evangelio. Tú le agregas obra y pervertiste el evangelio. Es que para salvarse hay que creer y hay que bautizarse también. Mentira. Eso es obra. El bautismo es una obra, no hay salvación. Sí, el creyente debe bautizarse. Amén. Todo creyente verdadero se bautiza. Porque es la proclamación pública de lo que Cristo hizo en nuestras vidas.
es con lo que me identifico con Cristo públicamente. Es mi entrada al cuerpo de Cristo local y muchas cosas. Pero nunca, desde el Génesis al Apocalipsis, nunca la palabra de Dios nos ha enseñado que la salvación está ligada a algo que tú y yo podamos catalogarlo como obra. Es como tomar la otra ordenanza. Si yo tomo la cena, soy salvo. Si no la tomo, no soy salvo. No, las ordenanzas son ordenanzas, como el bautismo y la Santa Cena. No están sujetos a la salvación. Por eso es que yo no debo inventar mensajes, yo no puedo inventar cosas. Una vez andaba evangelizando con unos, no sé si eran hermanos en realidad. De verdad, a este punto de la vida ya, creo que eran jovencitos con muy buena intención. Y estábamos evangelizando y de repente yo me acerco a ellos y los escucho cómo evangelizaban. Y les escucho que estaban diciendo, caballero, venga Cristo, porque sabe que, mire, yo cuando vine a Cristo, sabe que no tengo ningún problema más. Soy una persona totalmente feliz. Ya los problemas desaparecieron. Y yo decía, muéstrenme ese Cristo, porque yo todavía tengo problemas. ¿Me entiende? No invente mensajes. No le mienta a la gente. ¿Sabe? Cuando el Señor alcanzó a Saulo de Tarso y habló con Ananías, aquel que tuvo que hacerle el primer discipulado, lo bautizó y todo eso, le dijo, porque yo le voy a enseñar cuánto tiene que sufrir por mí. Siempre me pregunto si yo me convertiría si una persona me dijera así, ven a Cristo porque Él te quiere enseñar cuánto debes sufrir por Él. Pero finalmente el Evangelio es uno. Y Dios decidió salvar a los pecadores con el Evangelio, con la locura de la predicación, dice Pablo. Y esa palabra locura se traduce en otras versiones como necedad también. Por eso al final dice, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, porque es una tontera el Evangelio. Para muchos, para el que se pierde. Porque la palabra de la cruz, dice el apóstol, es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Y proclama en ella, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Porque lo sabio es hacer buenas obras, cumplir la ley. Y ahí tienes el joven rico yéndose triste, lejos de Cristo. Y ahí tienes el ladrón en la cruz, que no tuvo ni una gota de bondad en la vida, pero fue al cielo, por pura gracia de Dios. Por la pura gracia del Señor. ¿Cuántas obras tenía? Ninguna. ¿Cuánto mérito tenía? Ninguno. Porque no es por mérito, no es por obras. Y Dios decide salvar a los ninivitas por la predicación, así como hoy día Dios decidió salvarte por el Evangelio. ¿Ya? Si yo estoy predicando el Evangelio aquí, estoy tratando de hacer lo que Jonás tiene que hacer en Nínive, ¿cierto? Presentarte el camino de salvación. La iglesia no te salva, el pastor no te salva, la denominación no te salva, la religión no te salva. Lo que te salva es una persona, que es Jesucristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre. Jonás anuncia el inminente castigo de Dios. Comenzó a Jonás a entrar por la ciudad, dice la Biblia, camino de un día, predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios nos manda a nosotros hoy en día a arrepentirnos de nuestros pecados. Dice Pablo ahí en Atenas predicando, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios un día va a juzgar a todo el mundo con justicia. Ahí no hay puerta giratoria, ahí no hay coima, ahí no hay compadrastros conocidos en la corte, ahí no hay nada de eso.
Ahí no hay de vuelta de favores. Acuérdese de Mateo 7. Señor, ¿acaso no hice esto en tu nombre? Yo no los conozco. Esa era la otra frase interesante en el texto. Nunca los conocí. Él no dice no me conocieron. Él dice yo no los conozco. Es necesario arrepentirse, amigo, para ser salvo. ¿Qué es arrepentirse? Bueno, significa un cambio completo respecto al pecado. Es un cambio de pensamiento. Debes admitir ante Dios que eres un pecador y que tu pecado es rebelión contra Dios, porque Él es santo y justo. Debes cambiar tu manera de pensar. Debes cambiar tu manera de sentir también. Debe haber una verdadera tristeza y vergüenza por la gravedad y suciedad de tu pecado. Debe haber también un cambio de propósito. Debes tener el propósito y la determinación de abandonar ese pecado y cambiar la dirección de tu vida hacia lo que agrada a Dios. Arrepentirse es caminar en una nueva dirección totalmente opuesta a la que vas. Eso es arrepentirse. Y además de arrepentimiento, Dios te pide creer, poner toda tu fe en Jesucristo. Significa creer que Jesús es el único Salvador. Porque en ningún otro hay salvación y en ningún otro nombre Dios ha dado bajo el cielo para que podamos ser salvos. Debes creer que solo por su sacrificio en la cruz tu deuda con Dios puede ser cancelada. Tú estás en deuda con Dios y solamente Cristo puede pagarla y la pagó en la cruz. Debes creer que solo a través de su sacrificio en la cruz puedes reconciliarte con Dios. No hay forma de reconciliarte con Dios a menos que por Cristo. Debes creer que solo Cristo puede salvarte de tu pecado y de sus consecuencias. Solo por su gran poder Él puede salvarte. Tienes que abandonar tu confianza en cualquier otra cosa, incluso en ti mismo. Debes abandonar tu confianza en todo lo que para ti es confiable. Tal vez te crees una persona buena, una persona que de alguna manera simpatiza con Dios, pero nada de eso sirve. Debes confiar solo en Cristo para reconciliarte con Dios. A los suyos vino, dice la Biblia, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué debes creer en Cristo y solo en Él? Porque solo Cristo es el que resuelve tu gran problema con Dios. Solamente Él. ¿Cuál es tu problema con Dios? Bueno, el castigo que pesa sobre ti, su ira, el juicio. Ahora, ¿cómo puede el Dios que es santo y justo castigar tu pecado y salvarte a la vez sin dejar de ser santo y justo? Como a Nínive. ¿Cómo Dios puede salvar a Nínive? Y ahí entra la misericordia de Dios. Solo podía resolver este problema Dios y ningún hombre. Y Dios lo hizo así en la persona de Cristo. Palabra fiel y digna, dice el apóstol, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Un día determinado por Él, Dios se hizo hombre. Y aunque Él en este mundo fue verdadero hombre, Él fue también verdadero Dios. Él fue una persona singular en todo sentido. Su nacimiento fue singular, fue un nacimiento, una concepción virginal. No hubo varón en medio de su gestación, una virgen, porque la Biblia lo dice que la palabra del Señor dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. He aquí que la virgen concebirá, dará a luz un hijo. Estaba profetizado que una virgen sin la intervención del varón iba a concebir un ser que iba a ser llamado el Santo. Sus palabras eran singulares. Dice la Biblia que la gente se quedaba maravillada de su doctrina. Sus milagros eran singulares. La Biblia dice que en todo lugar iba Él sanando enfermedades, dolencias y que aún resucitaba muertos. Su carácter era singular. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Pero aunque el Señor Jesucristo no hizo pecado, fue acusado y sentenciado a muerte por falsos cargos y testimonios.
Sin embargo, su muerte no fue un error ni un accidente inevitable. La Biblia dice que él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El Padre envió a su Hijo para sufrir la pena de muerte que merece el pecador, tú y yo. Y Jesús se ofreció voluntariamente por amor a nosotros. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y es por tanto muy importante que entiendas que solo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz es que puedes ser aceptado por Dios, perdonado de todos tus pecados y recibir la salvación y la vida eterna. Ahora, ¿qué pasó con Nínive? Se arrepintió y creyó. Y fue libertado del castigo. Y fue librado. Dice la Biblia que ellos creyeron a Dios. Dice que ellos se humillaron delante de Dios y que proclamaron a Dios como el Dios verdadero. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó y los libró del juicio. Dios perdona y salva al pueblo que no le conocía ni le buscaba. ¿Qué era Nínive? Un pueblo absolutamente ajeno a Dios. Y seguramente tú has vivido muchos días en tu vida ajeno a Dios, que ni siquiera te interesa a Dios. Esa es la condición de todos nosotros antes de conocer a Dios. No te sorprendas. No eres más malo que yo o que cualquiera de los que estamos acá. Estamos todos en la misma situación antes de conocer a Cristo. Pero tal como le pasó a Nínive, Dios envió a personas y preparó circunstancias para un propósito: buscarte y salvarte. Y tal vez hoy es ese día. Dios te llama a creer en Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si escuchas la voz de Cristo llamándote a través del Evangelio, no esperes más. Síguele. Síguele. Oremos.